Nos está convocando May Correa con el móvil. Hay novedades sobre la implementación de las vacunas, así que le damos paso. Adelante, May. Exacto, Lore, y en los próximos días habrá novedades respecto a la vacunación de aquellas personas que tuvieron COVID. Se ha reunido en estos últimos días el grupo asesor a nivel de vacunación del Ministerio de Salud Pública, pero también queremos conocer qué dice la evidencia internacional y por eso le damos la bienvenida al móvil de Arribagente Alejandro Chavaloiti, profesor, además del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina e integrante de este grupo asesor. ¿Qué señala la evidencia internacional? Que hay mucha preocupación, tenemos muchos niveles de contagio, Chavaloiti. ¿La evidencia sobre qué? ¿Cuál es la pregunta? Sobre la vacunación para aquellas personas que ya tuvieron COVID. Originalmente la OMS hizo una recomendación de que las personas, se supone que una primera infección genera una inmunidad y los datos que teníamos originales era que esa inmunidad que inducía la infección podía durar hasta 6 meses. Entonces la OMS, basado en eso, sacó una recomendación de que las personas que habían tenido una infección primaria esperasen 6 meses para vacunarse. Ese era el protocolo que teníamos en Uruguay. Más recientemente empezó a surgir algún tipo de información que decía que mostraba que esa inmunidad inducida por la primera infección era variable entre individuos, que había personas que podía durar más, pero personas que podía durar menos. En particular surgieron algunas evidencias de que los adultos mayores de 65 años esa infección podía durar bastante menos y por tanto en algunos países se comenzó a reducir ese tiempo de 6 a 3 meses. En ese sentido, en los últimos días la Comisión Asesora estuvo discutiendo esa evidencia y en función de eso ha tomado algunas resoluciones que las va a transmitir al Ministerio para que las autoridades puedan operar. ¿El proceso para aquellas personas que ya tuvieron COVID es con 2 dosis también, con la misma separación en el tiempo? En principio sí, pero de vuelta. Creo que lo mejor en esos casos es que cuando salga la comunicación del Ministerio se haga oficialmente. Y a nivel de la vacunación, todas sirven para aquellas personas, digo, de la evidencia internacional, ¿cualquier tipo de vacuna sirve para esas personas que tuvieron COVID o se especifica alguna puntualmente? No, en principio todas las vacunas sirven, el problema acá podría ser que hubiera contraindicación de dar una vacuna después de estar infectado. No hay ninguna contraindicación para ninguna vacuna, o sea, todas las vacunas pueden seguirse dando en personas que están infectadas. Lo que está en discusión y lo que se va a anunciar en los próximos días es cuál es el tiempo que una persona tiene que esperar entre que tuvo una primera infección y que recibe la vacuna. ¿Modifican algo esta nueva cepa que está circulando en nuestro país? Sí, seguramente sí. La existencia de variantes contra las cuales la vacuna tenga efectividad reducida. Nosotros sabemos que estas vacunas que estamos usando previenen de todas maneras los casos de enfermedades graves y severas contra las variantes, pero lo que sí sabemos es que la efectividad está reducida. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por ensayos de laboratorio que no son evidencia directa, pero son bastante aproximadas de que eso es así. Lo importante de toda esta historia es que cuando tú tenés una vacuna contra una cepa estándar usándose y empieza a circular una variante contra la cual la vacuna tiene efectividad reducida, si mantenemos las distancias, las medidas de restricciones de movimiento social, distancia sanitaria, uso de tapabocas, igual la vacuna funciona sin ningún problema y permite reducir los casos. En cambio, hay modelos matemáticos que muestran esto, que si la introducción de la vacuna contra la cepa estándar se da en circulación de una variante, pero no mantenemos las medidas, los casos de esa variante empiezan a aumentar dramáticamente. Entonces, la recomendación es, las vacunas sirven, hay que seguirlas usando, no hay ningún problema con eso, tenemos que mantener las medidas de distanciamiento social y restricciones. Yendo un poco más a los menores, que hoy por hoy también se ha hablado mucho de lo que está sucediendo en Europa, en Reino Unido principalmente, con esta nueva ola y los ensayos que se empiezan a practicar en menores. ¿Qué dice la evidencia científica respecto a ello? Bueno, las olas, en algunos casos de Europa llaman por la 4ª ola. Lo que pasa es que si uno empieza a proteger a las poblaciones adultas, naturalmente hay un movimiento de los reservorios. Estos virus van a moverse de reservorios. Y se empieza a ver que va a ser necesario indefectiblemente vacunar en algún momento a los menores para poder alcanzar la famosa inmunidad de rebaño, porque si no el virus va a encontrar en esos menores un reservorio para circular. El problema es que los ensayos clínicos para aprobación de esta vacuna se hicieron en mayores de 18, la mayoría, y mayores de 16 en algunos casos.
Muchas de estas empresas ya están haciendo ensayos clínicos para evaluar la efectividad en menores, en algunos casos mayores de 12 años, de 12 a 16 años. Entonces, el problema es que todavía no tenemos los datos confiables sobre qué resultados estarían dando de efectividad. Pero estiman ustedes que se pueda empezar a conocer eso. Y bueno, en cuanto si se están haciendo los ensayos clínicos, uno podría pensar que en algunos meses esos resultados pueden llegar a estar, pero estamos supeditados a cómo evoluciona, porque no te olvides que en los ensayos clínicos la gente se vacuna o recibe el placebo y hay que esperar luego la evolución natural de la enfermedad, si la persona se enferma o no. Cuando acumulás una cantidad de gente infectada, participantes del ensayo, ahí podés ver si son del grupo vacunado o del grupo placebo, y con eso sacar la efectividad. ¿Han encontrado algún efecto adverso en Uruguay respecto a las vacunas? Uruguay tiene, como la buena parte del mundo, un comité de lo que se llama ESAVI, que es el seguimiento de los efectos adversos que puede provocar. Y ese seguimiento se hace estricto. Los efectos adversos que han mostrado las vacunas, no se olviden que a esta altura el mundo tiene aplicada más de 450 millones de dosis de vacunas y sobre todo se está haciendo un seguimiento de los efectos adversos. Los efectos adversos encontrados hasta ahora son los esperables para las vacunas, son efectos adversos moderados o leves y que se resuelven en pocos días. Son los esperables normalmente. Cortito, porque usted sí tiene que ir y nosotros nos tenemos que despedir. AstraZeneca sigue para adelante con sus ensayos. ¿Se mejoró ese problema que habían encontrado? Lo que hubo fue un estudio para ver si ese problema de los coágulos estaba asociado a la vacuna. Los datos muestran que no están asociados a la vacuna, o sea que en principio la OMS recomendó seguir con la vacunación. En muchos países están siguiendo de vuelta con la vacunación, o sea que en principio no hay problema. Chavalgoiti, muy amable. No, muchas gracias. Buenos días. Era Alejandro Chavalgoiti. Siguen ustedes por allí.